La historia comienza con Emily Rose, una joven de 19 años que vivía en un pequeño pueblo en Alemania. Emily era una estudiante de medicina brillante, llena de sueños y con un futuro prometedor. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando, después de mudarse a la universidad, comenzó a experimentar extraños síntomas. Al principio, solo eran leves mareos y una sensación de incomodidad, pero con el tiempo, esos síntomas se convirtieron en algo mucho más aterrador. Se levantaba en medio de la noche, hablaba en un idioma desconocido, y sus ojos brillaban de manera antinatural. Sus padres, aterrados, no sabían qué hacer. Cuando el padre Moore comenzó el ritual del exorcismo, Emily se mostró totalmente diferente. Su cuerpo se retorcía de maneras antinaturales, y una voz profunda y gutural emanaba de su garganta, no la de una niña, sino la de algo mucho más oscuro y maligno. Pero una noche, cuando Emily comenzó a hacer cosas imposibles, como levitar en su cama y lanzar objetos con una fuerza sobrenatural, su familia decidió recurrir a un sacerdote. Durante el ritual, Emily lanzaba maldiciones y contaba secretos profundos de los sacerdotes, como si tuviera acceso a lo más íntimo de sus vidas. La situación empeoraba cada vez más, y los sacerdotes se dieron cuenta de que algo más que un demonio estaba presente en ella. Aunque la joven sobrevivió, la historia de Padre Moore y su sacrificio se convirtió en un recordatorio de lo que puede suceder cuando los demonios deciden tomar control. El mal nunca muere, solo espera en las sombras hasta que alguien más cruce su camino. La posesión parecía no ser de una sola entidad, sino de varios espíritus malignos que habían tomado su cuerpo. Cuando se enteró de la muerte del padre Moore, se sintió devastada, ya que sabía que había sido su sacrificio el que la había liberado. Sin embargo, los efectos del exorcismo nunca desaparecieron. Aunque su alma estaba a salvo, Emily quedó marcada para siempre, no solo por la posesión, sino por la experiencia que había vivido. Una noche, Emily despertó en medio de la oscuridad con una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera encima de ella. Las paredes de la casa comenzaron a temblar y los vidrios de las ventanas se rompían sin razón aparente. En ese momento, Emily, completamente poseída, se lanzó hacia él con una fuerza sobrehumana. Durante la lucha, el padre Moore perdió la vida. Al instante de su muerte, la presencia demoníaca dentro de Emily desapareció, y la joven regresó a su estado original. Emily lanzaba gritos espeluznantes y su rostro se deformaba con una expresión de odio indescriptible. Los sacerdotes, agotados, sabían que solo un acto de sacrificio podría liberar a Emily de este tormento. Cuando llegó a la casa de Emily, inmediatamente reconoció los signos de posesión demoníaca. A pesar de ser escéptico al principio, el padre Moore decidió investigar más a fondo, ya que sabía que este tipo de manifestaciones no eran algo que pudiera ser explicado por la ciencia. No podía moverse, y lo más extraño de todo era que escuchaba susurros provenientes de la esquina oscura de su habitación. Pensó que era un sueño, pero cuando intentó moverse, se dio cuenta de que no podía mover sus extremidades. La sensación de ser observada era insoportable, y el miedo comenzó a apoderarse de ella. Durante semanas, Emily vivió con estos extraños síntomas. Experimentaba alucinaciones visuales y auditivas. Se despertaba en medio de la noche y veía sombras extrañas que se deslizaban por las paredes. Sus ojos se oscurecían y sus movimientos se volvían cada vez más erráticos. La ansiedad comenzó a consumirla, y a pesar de que visitaba a varios médicos, nadie podía explicarle lo que le sucedía. Los tratamientos médicos no mejoraban su condición, y su salud empeoraba rápidamente. Fue en ese momento cuando Emily comenzó a perder el control de su cuerpo. El sacerdote, padre Richard Moore, era conocido por su fe inquebrantable y su conocimiento de los rituales del exorcismo. Emily, en un estado de delirio, le rogó al sacerdote que la ayudara, pero el demonio que la poseía no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. El exorcismo fue una batalla terrible y peligrosa. Emily luchaba con todas sus fuerzas, pero el demonio dentro de ella parecía ganar terreno a medida que los días pasaban. El padre Moore persistió en el exorcismo, rezando con todas sus fuerzas, pero a medida que el demonio dentro de Emily se enfurecía, las manifestaciones aumentaron. En una última y desesperada medida, el padre Moore ofreció su vida como un sacrificio para liberar a la joven Emily. Emily despertó, pero no recordaba nada de lo sucedido. El exorcismo de Emily Rose se convirtió en uno de los casos más conocidos en la historia de la posesión demoníaca.